parece que Dios me habla a mí. Muchos autores hablan de que si, autores de vida espiritual hablan de que si queremos hablar con Dios, pues nada, si queremos orar para hablar con Dios hay que hablar de nosotros, pero para escuchar a Dios hablar hay que escucharle en su palabra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pedirle luz al Espíritu Santo para que Él nos permita introducirnos en la palabra de Dios y dejarnos mover por ella. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que unjas nuestros corazones, que nos movilices, que nos abras desde las profundidades de nuestro ser para acoger la palabra, para permitir que la palabra se introduzca en nosotros, que dé fruto y nosotros nos volvamos de alguna manera palabra también. Nos convirtamos hacia Dios, volvamos nuestra vida hacia Él y permitamos que nuestra vida se convierta en un campo fecundo de la gracia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Génesis. Habíamos dicho un par de cosas la semana pasada. El Génesis, en su versión del texto masorético, es decir, el texto en hebreo, el nombre del Génesis era en el principio, porque así empieza el Génesis, ¿no? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y en su versión griega se le llama Génesis, la versión de los 70, y precisamente viene de origen, ¿no? Porque narra el origen del mundo, de la creación. Y hay dos tipos de estructuras. Yo me voy a centrar en una, pero para dividir los 50 capítulos del Génesis se dividen en dos estructuras. Una es en base a las genealogías, y hay 10 genealogías que se narran durante el Génesis, ¿no? Hay momentos puntuales en donde empiezan a decir, bueno, el hijo de fulanito era menganito, sutanito, y empieza esta lista de personajes y dirán, bueno, ¿qué importancia tiene esto? Generalmente la genealogía se pone en una parte del texto para terminar una etapa y empezar a narrar otra. Es decir, para poder recorrer un tiempo prolongado en cortito. Porque si yo digo toda la genealogía, bueno, yo te dejé en tal personaje, te empiezo a narrar todos los otros, que son muchísimos años, y luego continúo con ese hijo, o sea, para que entendamos la conexión, la correlación entre un relato que se está contando y el nuevo. Es porque son parte de la genealogía. Pero la temática que yo me voy a dividir para la estructura es la que les decía antes, ¿no? Básicamente dos partes del Génesis. La primera parte, que era del 1 al 11, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Ya empezamos con la interacción. A ver, del 1 al 11 era la primera parte del Génesis. La creación. Casi. Historia de los orígenes. Perfecto, historia de los orígenes. Y del 12 al 50... Historia de los patriarcas. Perfecto. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, perfecto. Bueno, esas son las dos partes básicas que nosotros vamos a dividir el Génesis. Y si bien yo voy a empezar a hacer toda una lectura mucho más pausada del Génesis, es para ver la riqueza. Es un libro que tiene una particular riqueza, porque habla de los orígenes. Así no vamos a hacer el recorrido de todos los libros de la Biblia, pero sí marca una pauta para ver la riqueza que podemos sacar de cada palabra, ¿no? La riqueza con la cual podemos meditar la palabra de Dios. Y les dije que habían 4 ideas principales que se trataban de transmitir a través del Génesis. Y la idea de Dios, ¿se acuerdan? Uno era que Dios es creador, ¿sí? Que Él no es creado, que Él es increado, que Él es desde toda la eternidad y que Él es creador de todo lo existente. 2, que es el Dios de la bendición, que Dios bendice. 3, bueno, de la bendición y la promesa van juntos, bendición y promesa. 3, que
que Dios es el Dios de la alianza. Es decir, que Dios hace un vínculo y este vínculo lo mantiene hasta el final. Dios es fiel. Y por último, la predilección, que si bien no entramos en este tema, por ahí surgió una pregunta de que Dios es el Dios de la predilección. Bien, bueno, nos introducimos en el primer relato del Génesis. Génesis 1:1. Y hay algo que hay que aclarar. Hay dos relatos de la creación. Uno es este primer relato, del Génesis 1 hasta el 2:4, hasta el capítulo 2, versículo 4. Este es el primer relato de la creación, que es donde se narra el cielo y la tierra, los animales, la típica, ¿no? El primer día se hizo esto, el segundo esto, el tercero esto. Y luego está un segundo relato de la creación que se narra particularmente la creación del hombre. ¿Sí? No sé si fue en esta o en la del martes en la tarde me preguntaron, creo que fue en esta, cómo se genera el Génesis, cómo se escribe, cómo sabemos cómo se escribe. Hay una teoría, que bien es una teoría, es decir, no se sabe si es así, que es la teoría de Wellhausen. ¿Sí? La teoría de Wellhausen, que él vive en el 1870 hasta 1970, es decir, una teoría, es la más reciente del Génesis. Y dicen que el Génesis se compuso en 4 momentos. Es decir, hubo alguien que escribió un boceto, luego después de muchos años se agarró ese boceto y se completó. Luego después se volvió a completar. Sí se entiende que no es como 4 partes, tipo uno hizo del 1 al 5, el otro hizo del 5 al 10, sino que se hizo como un boceto y se fue complementando. Y esto habla de 4 tipos de relato. El primer relato, ¿no? El primer boceto, el primer esquema del Génesis, se le llama el relato yavista. Y a veces se le denota con una J. Una J. Y esto se cree que se escribió por ahí del siglo 9 antes de Cristo. O sea, que el primer boceto del Génesis, recuérdense que antes era todo a nivel verbal, ¿no? Oral. Todo se comunicaba la historia a nivel oral. Y luego se empieza a escribir. Se dice que en el siglo 9 antes de Cristo se hace este primer relato yavista, ¿no? Que es el relato del Génesis, se le llama relato yavista. El segundo data entre los siglos 8 y 7 antes de Cristo, es decir, unos 100 o 200 años después, y se le llama relato eloísta. Y esto se le denota con una E. El primero es una J, este es una E. El tercero data del siglo 5, estamos hablando de nuevo de unos 200 años después, se le llama relato deuteronomista, como Deuteronomio. Y el último, que data del siglo 4 antes de Cristo, es decir, el Génesis se calcula que se escribió entre 5 siglos, como tenemos ahora el Génesis acabado. Se le llama relato sacerdotal y se denota con una P. Bueno, en deuteronomista se denota con una D. Ahora, ¿a qué voy? ¿Para qué nos sirve saber esto? Son diferentes teorías que hablan sobre la composición del Génesis, cómo se compone el Génesis, ¿no? Bueno, esto es una teoría, si bien ya se está estableciendo otra teoría que está un poco derrocando esto. ¿Y cómo se generan las teorías? Pues estudiando, bueno, primero estudiando muchísimo, luego con la literatura de la época, comparando con textos de la literatura de la época, se lee el Génesis y se puede, hay textos que se puede ver que por la forma en que habla, se puede comparar con textos de esa época y se sabe que entonces este texto tiene toda una mezcla de épocas, ¿no? Por la forma en que habla. Pero bueno, esto no es tan importante, simplemente me parecía importante que ustedes sepan, porque de repente pueden venir esas preguntas y que sepan que hay gente que estudia eso, que sí sabe, solo que de repente no vamos a tener todos los datos y es muy complicado explicarlo. Y siempre cuando alguien, ¿no? La famosa, ¿no? Mi amigo el ateo quiere saber, nunca nadie se va a convertir por saber estos datos, ¿no?
gente no se va a convertir por saber estos datos. La gente se va a convertir cuando tenga un encuentro con Dios. Es la única manera, no por aquí. Y se lo dice una persona muy racional. La razón nos sirve hasta cierto punto, pero es el corazón y la voluntad la que te genera un arrastre desde dentro y dice, yo creo. Yo esto lo creo porque lo vivo, porque lo experimento amada, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la pretensión de este libro en toda la Biblia? O sea, ¿qué busca? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo? Dar explicación de la existencia del mundo. Eso es lo que busca. Viene a contestar la pregunta, no cómo se hizo el mundo, ojo, sino por qué existe el mundo. No es un libro de ciencias. No viene a decirnos biológicamente cómo se construyó el mundo. Eso sería pedirle a un libro de poesía que me diga historia. No se espera eso de un libro, ¿sí? Se tiene que saber para qué es el libro. ¿Para qué es? Para contestar la pregunta ¿por qué existe el mundo? No para qué ni cómo se hizo el mundo, sino por qué. Entonces, este primer relato de la creación se dice, según la hipótesis, que es un relato posterior al segundo relato, el que les dije que va a partir del capítulo 2. ¿Y por qué se escribe antes? Por una cuestión práctica de que no se ve que los textos en el Génesis no están por orden de cómo se escribieron, sino tratando de explicar mejor la historia. Entonces, aunque se escribió luego, lo pusieron antes en el orden del Génesis. Bueno, ¿qué se puede entender de este primer relato antes de entrarnos a leerlo? En este primer relato indica que Dios crea el mundo en una semana, en 6 días más un día de descanso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos intuir sobre esta creación que dura una semana? No significa que entonces el mundo entero fue creado una semana y entonces hay una cronología de hechos. No, eso no es lo que significa, ¿sí? Sabemos que el mundo no fue creado una semana. Lo que podemos intuir como el sentido de lo que se está hablando aquí es lo siguiente. Primero, el tiempo es lineal. El tiempo es lineal. Empieza, tiene un origen y llega a su plenitud, que sería el 7º día. En esa época, bueno, en esa época quizás todavía no, pero por ahí por la época de los griegos, se conocía que el tiempo no se sabía si era lineal o circular, como las teorías filosóficas del eterno retorno, ¿no? En donde se cree que el mundo se acaba y se vuelve a generar el mundo. Entonces, nosotros no creemos en ese tiempo circular, en donde se desintegra el mundo como de repente lo creen los budistas y se vuelve a generar la reencarnación, sino creemos en un inicio y un final, un tiempo lineal. El tiempo en la Biblia es lineal, es histórico, ¿sí? 2. No habla, aquí no se está refiriendo del tiempo en tiempo cronológico, sino que es una narración, es una redacción en forma narrativa. Narra de la nada al hombre, hasta el hombre. Va haciendo todo un proceso. Y otra cosa que nos damos cuenta es que el acto creador es un acto en progresión, ¿sí? Hay un proceso. No todo existe a la vez. No todo aparece en el mismo instante. Sino que Dios va creando y va haciendo que la materia se vaya perfeccionando. Primero hay un caos, lo ordena y hace el cosmos, luego empieza a crear las criaturas, después crea al hombre, o sea, todo es un proceso. ¿Y qué nos habla esto? Que la vida es progresiva, la vida es proceso, que la santidad también es progresiva, que nosotros tenemos que ir permitiendo poco a poco que el Espíritu de Dios nos vaya invadiendo para irnos transformando, no es de la noche a la mañana.
esto es importante, un detalle es que el hombre es creado en el 6º día y por tanto es, como los demás, también una criatura. Si bien es una criatura que ya está tendiendo a la plenitud y es de un modo totalmente diversa a las demás criaturas, porque tiene un elemento esencial que es la libertad. El hombre es libre, no está determinado por su naturaleza, sino que es libre, se va haciendo. Por eso, y esto hago un paréntesis, si habláramos de qué es lo propio, y creo que esto lo he dicho, no sé si, bueno, perdón si soy repetitiva, pero hay ideas como muy claves que yo repito mucho. Si lo propio del conejo es ser conejo, ¿no? Y lo propio del árbol es arbolear, ser árbol, porque está acabado en sí mismo, lo propio del hombre es discernir, porque el hombre no está acabado. El hombre tiene que poco a poco construirse. El hombre no está acabado. Todas las demás criaturas están acabadas, pero nosotros con nuestra libertad nos construimos. Nos vamos haciendo. Por eso es importante discernir, que viene de separar qué es lo que, de distinguir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. ¿Qué me lleva a mi plenitud y qué no me lleva a mi plenitud? Bueno, con esto ya empezamos. Literal, Génesis 1:1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Al principio también se puede leer en el principio. Por eso, aquí yo voy a empezar a hacer muchas distinciones entre las traducciones, porque de repente me van a decir, en mi Biblia dice esto. Bueno, por eso nos tenemos que ir a la Biblia de Jerusalén, que es la que nos va a decir cuál es la traducción más exacta dependiendo del hebreo, ¿no? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio, esa partícula es arjé. Arjé. ¿Alguien sabe lo que es el arjé? En arjé. En hebreo era beresit, pero cuando lo traduces al griego es en arjé. ¿Alguien ha escuchado en filosofía lo que es el arjé? ¿O el arqué? ¿Nadie? ¿No? Bien. Arjé, para los filósofos griegos, en la antigua Grecia, era el principio, es decir, el primer elemento del cual todo lo demás le sigue, ¿no? Para, por ejemplo, un Tales de Mileto, el elemento primordial, el arjé, era el agua, porque él decía que del agua vino todo lo demás. Para Anaximandro era el toapeirón. ¿Qué era el toapeirón? Era lo indeterminado. Lo indeterminado era de dónde salía todo lo demás. Anaxímenes decía que era el aire, como si lo primero que hubiese existido era el aire, y de ahí salía todo lo demás. Pitágoras, por ejemplo, hablaba de algo como un poco más abstracto, que eran los números, pero porque él no veía los números como algo abstracto, sino como algo que existía, algo en la realidad que existía. Decía que todo venía de los números. Esto es interesante comprenderlo, porque nos está hablando de que qué había en el principio. ¿Qué había en el principio? Esto señala un marco intemporal. ¿Por qué? Porque no nos dice en tal año. Dice al principio. Al principio. No hace un marco de tiempo. ¿Cuándo fue? Antes de que existiera, no. Al principio estaba Dios. Desde el principio, solo Él. Y esto es la síntesis de todo lo que sigue, porque podemos comprender que desde el principio solo estaba Dios, por lo tanto Dios es increado, por lo tanto Dios es el principio, del cual salen todas las cosas. No es el agua, no es el aire, no es lo indeterminado, es Dios mismo. Si nos vamos, resulta que este mismo, al principio, este mismo beresit en hebreo o en arjé en griego, son con las mismas palabras con que empieza Juan.
Por favor, en su Biblia váyanse a Juan 1:1. Y alguien que me lo lea. Vamos a ver qué tan buena traducción tienen. Juan 1:1, ¿alguien lo tiene? Y acá lo tengo. Dale. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿Un poquito más? Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. ¿Siguió? En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hasta ahí. Al principio estaba la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? En otro idioma, en otra traducción, perdón, diría en el principio estaba el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? ¿Dios? ¿Más puntual? Jesús. Perfecto. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto lo decimos cada vez que rezamos el Ángelus. Y el verbo se hizo carne. En el principio estaba la palabra. En el principio estaba Jesucristo. En el principio estaba el verbo, estaba el Hijo de Dios. Y desde él surge toda la realidad. Bueno, esto ya es Nuevo Testamento, pero fíjense que la Biblia está hablando en un contexto. Si yo entiendo en el contexto que estaba en plena discusión el tema del arjé, yo comprendo más a profundidad de qué habla. Está hablando de qué principios surgen todas las cosas. ¿Cuál fue esa partícula del Big Bang del cual surgió todas las cosas? Porque sí, el Big Bang nos habla de una partícula. Y ojo, la teoría del Big Bang la propuso un monje católico. Y es muy compatible con el Génesis. No se confundan con los engaños que dice la gente. Nosotros los católicos no vamos en contra del Big Bang. Para nada. Nuestra fe no se contrapone con la evolución. Sí con el evolucionismo, pero no con la evolución. Mari, Sí. perdón, una pregunta, no entendí. Entonces, Jesús ya se había encarnado antes de el año cero. No. El Hijo de Dios existía en cuanto Hijo de Dios, desde siempre. Desde siempre. Porque, Hizo carne. claro, después se hace carne, se hace humano. Pero desde siempre Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde siempre. Porque el Hijo es Dios. El Hijo no es creado, es engendrado, pero no es creado. Porque es parte de la Trinidad. Es parte del misterio de la Trinidad. Entonces, no es que cuando Jesús nace empiece a existir. Él ya existía desde siempre. Ah, ok, pero cuando se refiere a el verbo se hizo carne, sí, ya se refiere a cuando... Sí, y cuando nace, cuando se encarna en él. De hecho, cuando vas a la Anunciación en Nazaret, donde la Virgen recibe el anuncio del ángel, cuando vas a esa capilla dice tal cual el verbo de Dios hizo carne, porque se hace carne del vientre, ¿no? Ahí tenemos la primera teoría provida, ¿no? Desde el momento que Dios se encarna en el vientre de María ya existe. Desde ese momento el verbo se hizo carne, sí. Pero acabamos de leer que las palabras el verbo se hizo carne estaban acá en Juan 1. No, en Juan 1 no. Ah, La palabra, en el principio estaba la palabra. Ah, ok. Después se hizo carne. Después se hace carne, sí. En el principio no se hizo carne, en el principio estaba la palabra. Y pensé que como citaste el Angelus. Claro, dije pero después, porque estaba haciendo la pregunta de quién era el verbo, ¿no? ¿Quién era la palabra? Que existía desde siempre. ¿Quién era la palabra? El Hijo de Dios, el verbo de Dios. ¿Sí? No, muy bien, qué bueno que aclarar. Bueno, entonces, si entendemos el contexto de el arjé, o sea, qué importante, porque estaban tratando de buscar el principio.
de dónde salían todas las demás cosas, ¿sí? Entonces, en el principio indica este marco atemporal, este marco de existencia desde siempre. Luego dice creó, en hebreo bará, creó. Esa palabra, creó en español, significa lo mismo, yo puedo crear con un par de cosas que ya existen y hacer algo nuevo. Pero esa palabra, crear, bará, en hebreo, no es nuestra traducción del verbo crear, normal, sino que significa solo, bará significa crear de la nada. Y al único que le ponían ese verbo era Dios. O sea, el sujeto de ese verbo siempre era Dios, porque nadie más puede crear de la nada sino solo Dios. Entonces, en una frase que apareciera en la Biblia, el verbo bará siempre era con sujeto Dios. A ver cómo está la gramática. El verbo siempre se refería a ese sujeto. Ese verbo no se le puede aplicar a nadie más, porque nadie más puede crear de la nada sino Dios. ¿Se entiende? Había otro verbo, crear, que era como una creación artística o lo que sea, que se le puede aplicar a cualquiera. Pero bará tenía esa traducción exacta de crear de la nada. En el principio creó de la nada, Dios creó de la nada los cielos y la tierra, ¿sí? Esa sería la traducción como más exacta. Y luego nos habla de Dios, pero Dios tiene diferentes nombres en la Biblia. Más adelante voy a entrar en el tema de los nombres de Dios. En hebreo se le dice Elohim. Elohim, curiosamente, está en plural, como si yo en español dijera dioses. Pero bará está en singular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede decir qué significa esto? Por la Santísima Trinidad. Bien, muy bien. Está hablando no de dioses, sino de un solo Dios, porque el verbo está en singular, actúa, solo un Dios, pero ya se habla como si en Dios hubiese varias personas. Hay una alusión a la Santísima Trinidad. No son tres dioses, sino que de alguna manera señala al Dios que es uno y trino. ¿Sí? De nuevo vemos la alusión a la Santísima Trinidad. ¿Sí? ¿Cuál era la palabra traducida de Dios? Sí. Elohim. Elohim. Bien. Y luego nos habla de los cielos y la tierra. Los cielos se refería como una realidad espiritual y la tierra a la realidad material. Es decir, que Dios crea todo, toda la realidad, la espiritual y la material, toda la realidad es creada por Dios. Eso es lo que significa cielo y tierra. Porque eso era un esquema cosmológico oriental, cómo se crea el cosmos. En el oriente, recuérdense que todo esto ocurre en Oriente, ¿no? La Palestina actual es Oriente, Abraham era de Oriente. Por eso nosotros occidentales tenemos que hacer todo un cambio de mentalidad profundo a realmente conectar, porque a veces en Occidente diseccionamos demasiado las cosas, ¿no? Se refería al cielo y la tierra a esa frase de que Dios crea toda la realidad, ¿sí? Bueno, luego seguimos. La tierra estaba informe y vacía. Versículo 2. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. La faz de las aguas. Las aguas no se imaginen tipo el mar, no. Las aguas representaban el caos. Imagínense un caos absoluto, un desorden absoluto, inestabilidad, caos. La tierra era caos y confusión. Y vino un espíritu, un rúa, un aliento, un soplo. ¿No? Famosas canciones que cantan rúa, bueno, significa el espíritu, el soplo.
Rúa es espíritu. Cuando a veces cantamos Rúa, Rúa, no sabemos qué estamos diciendo porque creemos que es como una onomatopeya, ¿no? Como un ruido ahí que hacemos para que suene lindo. Rúa significa espíritu. Para que sepan, pues, en hebreo. Rúa Elohim, un espíritu de Dios, que obviamente está haciendo una alusión al Espíritu Santo. Aleteaba por encima de las aguas. Aquí podemos ver cómo la creación es creada por Dios uno y trino, porque habló que Dios creó los cielos y la tierra y luego habla del Espíritu. Entonces está hablando de que no solo Dios Padre crea, también está el Verbo y el Espíritu ahí creando. El Verbo es el Hijo. ¿Sí? Contemplamos la voluntad de Dios, cuál es el querer de Dios por medio del Espíritu que aletea por encima de las aguas, porque quiere convertir el caos, que es desorden, en cosmos. Cosmos es orden. La palabra cosmos es orden. Bien. Pequeño paréntesis. Esto en 4 minutos se va a cerrar. Este no es el paréntesis, pero también les digo, en 4 minutos esto se va a cerrar, se meten en el mismo link. Y se meten aquí mismo. Bueno, cuando se cierre. Los paréntesis de los nombres de Dios, que les dije que le iba a decir diferentes nombres que se le daba a Dios en la Biblia. En el Antiguo Testamento se refiere a Dios de 3 maneras. Elohim, que es el nombre general de Dios, un nombre general, Elohim. El nombre propio, ¿quién me puede decir cuál es el nombre propio y a quién se lo da? A ver si tienen memoria catequética. ¿Cuál es el nombre propio de Dios? A mí me suena Yahvé, pero no sé si estoy diciendo... ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Y a quién se lo da? ¿A quién le dice quién es? Ah, ya me mataste. ¿Dónde dice él? ¿Qué significa Yahvé? ¿Alguien me puede decir qué significa Yahvé? Vamos. Nadie. Yahvé significa yo soy el que soy. ¿Y a quién le dice? Bien, a Moisés. Gracias, Cami, por sacar ahí. A Moisés. ¿Qué le dice cuando lo manda? Libera a mi pueblo de Egipto. Y le dice, y cuando la gente me pregunte quién eres tú, ¿qué le voy a decir? Yo soy el que soy. Es decir, yo soy el ser. Yo soy la esencia. Yo soy el ser por el cual nacen todos los demás seres. Existen los demás seres. Ese es el nombre propio de Dios, Yahvé, pero ese era el nombre que no se podía pronunciar, ¿no? Porque era como, no sé, los judíos, era el nombre santo de Dios y no se podía pronunciar. Y el tercero es Dios como Señor, y era Adonai. La palabra Adonai era Dios como Señor, Adonai. Y esto como un mega paréntesis, pero me parece interesante, en ningún momento del nombre Yahvé y Adonai sale una aberración lingüística, ¿no? Un invento que se hace a alguien que ya va a ver quién fue. Yahvé, recuerden, el idioma hebreo, al escribirse era sin vocales, no era solo era con consonantes. Es decir, Yahvé se escribía Y-H-W-H, no se escribía la A ni la E. Cuando se escribía, como cuando nosotros escribimos, pero esto no lo hacemos bien, XQ, ¿qué significa? Cuando yo escribo un XQ. ¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué? Bien, eso que nosotros lo hacemos por informalidad, era formalmente el idioma hebreo no tenía vocales a la hora de escribir, a la hora de pronunciar, por supuesto que sí, si no hubiese sido impronunciable, las vocales las que permiten que los idiomas sean pronunciables. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron las vocales de Adonai, las introdujeron en Yahvé, ¿y qué salió? Jehová. Jehová, en ningún momento los judíos, en ningún momento en la Biblia, se refieren a Dios como Jehová. Esto es un invento.
Esto es una aberración lingüística. Y pues ya sabemos quién lo usa, pero para que sepan, esa palabra nunca aparece en la Biblia. Si alguien les muestra una Biblia con Jehová, es porque cambiaron la Biblia. Es que ahí decía Yahvé o Adonai, pero lo sustituyeron por Jehová, que es una palabra que no existe. ¿Sí? Bueno, se va a cerrar, abrimos de nuevo. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Exista la luz, y la luz existió. La palabra de Dios es performativa. ¿Alguien sabe qué significa la palabra performativa? Que solo se aplica a la palabra de Dios. Actuar. Bien, va muy por ahí, perfecto. La palabra performativa hace lo que dice. Es decir, si yo ahorita digo aquí, hágase la luz no se hace. Pero cuando Dios dice, hágase la luz, como su palabra es performativa y hace lo que dice, se hace la luz. ¿Qué significa esto? Les voy a poner un ejemplo de cosas que ustedes seguramente han recibido muchas veces. ¿Han recibido alguna vez la bendición del Santísimo? ¿Sí? Ven que el sacerdote generalmente, no tiene que hacerlo, pero generalmente se pone un paño sobre los hombros para agarrar la custodia y hacer la bendición. Ese paño es un símbolo de que él se esconde, el sacerdote se esconde para que quien dé la bendición sea Dios mismo, ¿no? Entonces la da Dios mismo. ¿Qué significa bendecir? Es como decir bien o desear el bien. Perfecto. Decir bien. Pero en el fondo, cuando Dios nos bendice, dice que no nos desea el bien, sino que nos dice, vos sos bueno. Y si la palabra de Dios es performativa, ¿qué pasa cuando recibimos la bendición de Dios? Somos buenos. Nos hacemos buenos. Nos hacemos un poco más. Consagrar o... ¿Cómo? No sé, consagrar a una persona a Dios o algo. Sí, pero no. O sea, aquí lo que estamos hablando es que Dios, a través de su bendición, es que nos transforma. Nos va convirtiendo en personas buenas, cada vez más buenas. Por lo tanto, imagínense si somos conscientes y recibimos la bendición del Santísimo conscientemente, sabiendo que lo que se nos está haciendo es una conversión de nuestro corazón, nos convertimos más a Dios y nos hacemos más buenos, más como Dios. Bueno, esto un paréntesis, pero que a mí me gusta mucho este tema de la palabra performativa. Y también, en cierta forma, si bien nuestra palabra no es performativa, de alguna manera nuestra palabra sí participa de la performación de Dios. Y le hablo especialmente, no sé, a las mamás. ¿Qué diferencia es cuando a tu hijo le dices, yo confío en vos? Él se vuelve una persona más confiable. Y esto nos pasa con nuestros amigos, con personas que queremos. Si bien nuestra palabra no es performativa, de alguna manera participa de la performación de Dios, porque al yo decirle a alguien, yo confío en ti, la persona se cree digna de confianza y empieza a ser, de hecho, más confiable. ¿Les ha pasado? ¿No? Sí. Vale. Sí. Ellas Bueno. no son muy jóvenes. Muy bien. Y luego continúa. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué podemos sacar de aquí? Que todo lo que hace Dios es bueno. De Dios procede todo bien. Por lo tanto, si hacemos una interpretación lógica de esto, de Dios nunca puede salir el mal. De Dios solo sale bien, no el mal. Todo lo que no es Dios, todo lo malo es aquello que no es Dios.
El no Dios es el mal. El bien, por lo tanto, es Dios. Maestro bueno, le dice a alguien a Jesús, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Eso le dice el joven rico a Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y es el Padre. Bueno. Él es el bien. Bueno. 5. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Llamó Dios a la luz día. Dios es quien pone el nombre a las cosas. El que Dios llame es algo propio de Él. Pero no solo llamar en cuanto decir que esa cosa se llama así. El llamar, Dios llama. Dios es quien te llama a la vida. Dios es quien nos llama a seguirle. Mari, Sí. ¿por qué en la Biblia aparece Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas, pero no dice que las tinieblas eran buenas, que son creadas por Él? Porque las tinieblas eran lo contrario. A ver, ¿no entiendas esto, las tinieblas como la oscuridad de la noche? No, por eso pregunto. Sí, las tinieblas era el caos, era lo desordenado, ¿no? Entonces las separó en cuanto que una cosa era la luz y otra cosa eran las tinieblas, pero lo que él crea es la luz. O sea, a lo que vamos aquí, no, él no está dándole condición de bondad o maldad a la tiniebla, sino que está hablando de lo que en ese momento él está creando. Y que lo que creó, que es la luz, es algo bueno, ¿no? No es por darle ninguna connotación a la tiniebla. Quiero que se fijen, él luego empieza a crear todo, ¿no? Después de la luz, crea el firmamento. El firmamento no es un terreno, el firmamento es el cielo, pero no el cielo en cuanto que en realidad cuando nos vayamos a morir y nos vamos al cielo, sino este cielo que vemos, ese es el firmamento. Y las aguas inferiores, habla de las aguas superiores y las aguas inferiores. Las aguas superiores son el firmamento, las aguas inferiores es el mar. Pero quiero que se fijen en algo. Dice en el versículo 5, pasó una tarde, pasó una mañana el día primero. En el versículo 8, pasó una tarde, pasó una mañana el día segundo. En el versículo 10, en el versículo 13, pasó una tarde, pasó una mañana el día tercero. Y así va hablando de todos los días. Pero cuando llega el séptimo día, quiero que se fijen algo. El séptimo día dice en el capítulo 2, versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados. No dice, pasó una mañana, pasó una tarde, pasó una mañana, el día séptimo. El día séptimo no acaba. El día séptimo no acaba nunca. Porque el día séptimo hace alusión al fin de los tiempos, a la vida eterna, a la existencia perpetua. ¿Se habían dado cuenta alguna vez de eso? ¿Que el día séptimo no lo cierra? Muy bien. Hay una cierta estructura cuando Dios crea el cielo, hace los 7 días de la creación. Lo voy a separar en en 3. La primera parte de la creación es la separación. El primer día separa luz de tinieblas. El segundo día separa firmamento, es decir, aguas superiores de aguas inferiores. Las aguas superiores es el cielo, aguas inferiores es el mar. Y el tercer día habla de la separación del mar y la tierra seca. Entonces, la primera fase de la creación habla de la separación. La segunda fase habla de la ornamentación.
¿En qué sentido? En que si el primer día se creó la luz y las tinieblas, en el cuarto día se creó aquello que va a ornamentar la luz y las tinieblas, es decir, el sol o quienes van a posibilitar la luz y las tinieblas. El sol, la luna y las estrellas se crean en el cuarto día. Hay correspondencia entre el primer y cuarto día. El quinto día se crea, si se separó el cielo de las aguas, se crean las aves y los animales marinos. ¿Sí? Y luego se separa el mar de la tierra y el sexto día entonces se crean las bestias, el ganado y el ser humano que va a estar en la tierra seca. Y el séptimo día no tiene una correspondencia. El séptimo día es el descanso divino. Bien. Hay algo que quiero hacer notar, que es el versículo 26. Vamos a entrar un poquito más en ello, pero mejor no. No voy a entrar en eso todavía. ¿Cuál es el mensaje teológico? Es decir, ¿cuál es el sentido de esta narración que hemos visto de los 7 días de la creación? ¿Explicarnos biológicamente cómo se creó la Tierra? No tiene esa finalidad. El mensaje teológico fundamental sobre la creación es 1. Los astros no son Dios. El sol, porque recuérdense que en esa época era pagana, estaba Egipto, y los dioses era el dios sol. Primero, que los astros no son Dios, sino que son criaturas al servicio del hombre y que sirven para iluminar y para regular el tiempo. Para iluminar y para regular el tiempo. Están al servicio del hombre. 2. Ni los animales, ni nada de lo que vemos son Dios. Todo procede del único que es Dios. Todo procede de Dios. Dios es el principio, Dios es el agente. Y todo lo que existe es bueno en sí mismo. Pero hay algo que, si bien todo lo creado no es Dios, todo lo creado sí revela la gloria del Creador. Y para eso les voy a leer otra cosa que estuve leyendo hoy. Y dice lo siguiente: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es posible que haya dado también a otras criaturas una semejanza con ciertas realidades celestes. Es posible que también esa semejanza sea tan detallada que incluso el grano de mostaza remite al reino de los cielos, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dice, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. ¿Pero a qué va con esto? Esa analogía de realidades visibles que me hablan de realidades invisibles, les pongo un ejemplo puntual, cuando entramos a la capilla y vemos una lucecita roja, ¿qué significa la lucecita roja? La lucecita roja es una realidad visible, ¿pero a qué me remite? A que Dios es la luz. A que Dios está. Y está presente. Sí. Exactamente. Me remite a una realidad invisible. ¿Sí? Si me doy cuenta, cada realidad visible es un símbolo que me remite a una realidad invisible. Por eso podemos ver que la gloria de Dios está oculta en los seres. Como criaturas revelamos al Creador. El mundo entero es manifestación de Dios. Puede ser medio para nosotros encontrarnos con Dios. Dice Van Gogh, que me gustó esto que decía, quienes no creen aquí al sol, es decir, el testimonio divino, al ver al sol, al ver los atardeceres, quienes no creen el testimonio que da el sol, son verdaderos infieles. Son personas que no son capaces de captar la presencia y la existencia de Dios a través de la creación. Nos dice el libro de la sabiduría, hay un libro en la Biblia que se llama La Sabiduría. Este libro
hay una parte que en el capítulo 13, muy interesante, habla sobre estas primeras personas que buscaban el arjé, es decir, el principio, comprender de dónde habíamos salido. Alguien que me lea Sabiduría 13. Libro de la Sabiduría, capítulo 13. ¿Alguien? ¿Lo tiene por ahí? Es muy grande la Biblia. Acá está, yo lo leo, Mari, si querés. Perfecto, dale. Son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles ni de reconocer el artífice, atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por dioses señores del mundo. Al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros del cielo. Si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja su Señor, pues los creó el autor de la... Pausa ahí. Listo. Perfecto. Alguien que me diga qué entendieron. A ver, nadie entendió nada. Ahí, Sabiduría, sí, Ángeles. No he dicho nada. Si soy yo, perdón. Ángeles, no. Ahí, la sabiduría fue escrita en la época de los griegos, este libro de la sabiduría, en la época de los griegos, es decir, 3 siglos antes de Cristo, más o menos. 2 siglos, un poquito más de 2. ¿A qué voy? Dice, son necios por naturaleza los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de conocer al artífice, fijándose en sus obras. Es decir, quien no fue capaz de ver a través de la creación que había un creador, que había alguien, una inteligencia superior, sino que agarraron esas creaciones, esas criaturas, y las hicieron Dios. Y creyeron que eso era Dios. Entonces, si bien ninguna de estas criaturas son Dios, sí nos hablan de Dios. Y esto es lo que no podemos perder de vista, que sí nos hablan de Dios. Entonces, si bien yo no creo que Dios está en el sol, sí creo que el sol me habla de Dios. ¿Sí? Y parecería pequeña la distinción, pero nosotros no somos panteístas. Yo no abrazo al árbol creyendo que en el árbol está Dios, sino que quizás lo puedo abrazar agradeciendo a Dios por haber creado el árbol. Porque qué bonitos son los árboles. Y que nos dan oxígeno y nos hacen bien. Pero no hago del árbol un ídolo. ¿Sí? Bueno, y por último, en el relato, este relato es compatible con la evolución. Es compatible con la evolución. Porque el relato no hace ni busca una descripción científica, sino que muestra una dependencia ontológica. Dependemos de Dios. Pudimos haber evolucionado y todo lo que quieran, pero nuestro ser depende de Dios. Hoy respiramos porque Dios nos da el aliento de vida. Yo estudié ingeniería y en esa época se estaba viendo la posibilidad de, con la nanotecnología, que es con el uso de nanopartículas, que son partículas muy, muy pequeñitas, poder casi tocar el átomo y controlarlo, y el átomo, todos somos un conjunto de átomos. Si yo agarro y ordeno bien los átomos de un trozo de mi jardín, ¿no?, que tiene átomos de carbono y demás, si yo los ordeno, puedo sacar un trozo de carne, por ejemplo. Eso es lo que ellos planteaban.
Por lo tanto, yo puedo hacer con el manejo de átomos un hígado, un corazón, y puedo finalmente construir un ser humano. ¿Pero ese ser humano tendría vida? Hay un salto cualitativo entre un conjunto de átomos unidos que construyen un ser humano y un ser humano. Y eso es el alma, eso es el aliento divino, que solo lo puede dar Dios. Entonces, muestra una tendencia ontológica. Dios es la causa última, el fin de todo lo creado. En el relato también se relata la acción de Dios al inicio de los tiempos. Es decir, que Dios toma el no ser y crea el ser en dependencia de su ser, ¿no? Dios es quien crea desde sí mismo. Y por lo último, este relato no tiene tintes creacionistas. ¿Qué tiene? Nuestra fe no es ni evolucionismo ni creacionismo. El evolucionismo dice que partimos todos de una explosión, supónganse, tipo Big Bang o cualquiera que sea, y evolucionamos desde el chango, o sea, el mono, hasta hoy, que somos el Homo sapiens, y punto. Y nunca hubo una intervención divina. Nosotros decimos, ¿esta evolución es posible? Sí, pero hubo un salto cualitativo. Y para que este salto cualitativo haya existido, tuvo que haber la intervención divina. Entonces, ¿que Adán y Eva venían de una evolución de monos? No vamos a decir que no, pero lo cierto es que hubo un salto cualitativo. Dios dio el alma. Eso es lo que plantea el catolicismo. Pero tampoco es el creacionismo. Entonces, el mundo fue creado en 7 días, como dicen algunas sectas. No, el mundo no fue creado en 7 días. Dios no crea a todos los seres vivos en un solo acto creador, sin posibilidad de evolución, sino al contrario, Dios crea la materia, la cual es perfeccionada en el tiempo. Y esto lo vemos en la historia de la salvación. Vemos que el hombre del Antiguo Testamento es mucho más salvaje, mucho menos dialogante que lo que es el hombre del Nuevo Testamento. El hombre evoluciona. Bueno, lo dejamos hasta acá. Preguntas.